Shale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Bueno, y en este panel de el Energy Day de EconoJournal vamos a hablar de energía eléctrica, pero vamos a hablar además con tres personas que saben muchísimo de renovables, así que va a ser súper interesante escuchar en esta media hora a Gabriel Vendre, el director de energía de Aluar, a Bernardo Andrews, CEO de Geneia, y a Martín Brandi, director de PCR, así que vamos a charlar con ellos ahora en esta media hora. Gracias por estar acá. Lo primero que quería preguntarles es un poco sobre el desafío a los tres, sobre este desafío
de generar nueva energía, pero encontrarse con el límite de la capacidad instalada para transportar esa energía y para transformarla en un hecho conectado a la red, ¿no? ¿Cómo es hoy la situación de la Argentina en términos de la capacidad de agregar generación de energía y qué puede hacer el gobierno o qué medidas puede tomar el gobierno para ampliar esa capacidad y liberar ese cuello de botella? No sé quién quiere empezar, pero me gustaría que todos dieran una opinión sobre ese tema. Bueno, si querés, Dale, Martín. es cierto que es uno de los principales obstáculos o cuello de botella que hoy enfrenta la industria, es la limitada capacidad de transporte disponible para evacuar producción de nuevos proyectos que se quieran realizar. Algunas medidas positivas se fueron tomando durante este gobierno, que fue tratar de liberar la capacidad que estaba tomada por proyectos que quedaron truncos, proyectos que nunca iniciaron obras y que no se iban a ejecutar, que tenían reservada una capacidad de transporte. Bueno, esos proyectos en general se fueron buscando medidas para ir dándolos de baja y que esa capacidad estuviera disponible para nuevos proyectos. Se reasignara en nuevos proyectos. Así que eso es algo positivo. A futuro, las obras necesarias para evacuar producción significativa de energías renovables son inversiones muy grandes y quizá una medida que pudiera tomar el gobierno así como un puente hasta que se den esas inversiones tan importantes es optimizar al máximo el uso de lo que ya tenemos. Y en eso en el mundo hay tecnología de vanguardia que se está empezando a utilizar, que es tener límites dinámicos para la capacidad de transporte de una línea. Una línea de alta tensión, básicamente el límite es un límite térmico. Cuando se supera una cantidad de energía, en ciertas condiciones de temperatura y de viento, bueno, se quema el conductor. Pero cuando hay viento, ese límite térmico es mayor y la línea tiene la capacidad de evacuar más energía. Eso obviamente es algo muy complejo de implementar, pero que seguramente sería más barato, digamos, ponerle inteligencia para sacarle el máximo jugo a lo que tenemos y como una manera de seguir incorporando algunos proyectos hasta tanto se puedan materializar esas con inversión en tecnología grandes. Nueva se podría ampliar mejorar el uso de lo que ya está. Exactamente. ¿Bernardo? Mira, hoy día básicamente la industria renovable, específicamente la eólica, se construyó en base a una capacidad instalada existente. Hubo muy poca ampliación de línea de transmisión. El proceso de una línea de transmisión, yo no soy un experto en este tema, pero lo que entiendo es un proceso de planificación muy amplio, implica anticipación, implica prioridades. El país es un país federal en términos renovables, en términos energéticos, pero básicamente requiere un diálogo, una interlocución inteligente entre el público y privado, donde lo público es fundamental en el sentido de ordenar, de coordinar, de priorizar eventualmente y de regular, pero me parece que estamos en una etapa donde los privados pueden, en conjunto con las autoridades, articular soluciones de mediano plazo. Por ejemplo, las ideas donde por las restricciones y por las prioridades, me refiero a restricciones financieras o económicas, los privados podrían aportar, si querés, su experiencia y su capacidad de financiar y construir algunas soluciones de cuello de botella de transmisión. Y en ese sentido la Cámara Eólica Argentina está trabajando en ese sentido, de manera propositiva, digamos, si nos sentamos a esperar, es probable que no podamos realmente sacar un proyecto del papel los próximos 3 o 4 años. Entonces, la idea es un grupo de empresas de energía renovable comprometidas que comprometan ciertos esfuerzos de inversión a la autoridad y que la autoridad nos ayude. Cuando digo autoridad, digo Secretaría de Energía, digo el regulador. El regulador, claro. Donde se nos dé claridad de cómo se recupera el financiamiento de esas obras de expansión del sistema. Creo que en eso tenemos que trabajar de manera urgente. Si no lo hacemos, creo que estamos perdiendo una oportunidad muy, muy grande, ¿no? ¿Gabriel? Bueno, es difícil agregar más temas a lo que hubieran planteado Bernardo y Martín, pero efectivamente ese es el tema del momento. O sea, Argentina tiene un recurso extraordinario, tanto a nivel eólico, después hablaremos a lo mejor algo del gas, pero que también está, pero que son complementarios. No,
no sustitutos. Y hoy Argentina tiene una meta, una ley nacional, la 27.199, que indica que Argentina tiene que llegar a que el 20% de su demanda de energía eléctrica sea abastecido a partir de fuentes renovables. Hoy estaremos en el 14%, pido disculpas si me equivoco, número más, número menos, y no tenemos forma de llegar a ese 20 porque no hay cómo llevar esa energía que lamentablemente Perdóname, pero para entenderlo de una manera bien gráfica, esa idea que teníamos con el gasoducto, con el famoso gasoducto de que teníamos el gas en Vaca Muerta, pero Argentina no tiene capacidad de transportarlo, ¿también le pasa un poco a la generación? Me expoliaste mi conclusión. No podemos, tenemos un recurso en Vaca Muerta muy valioso, la segunda reserva de shale gas del mundo, la cuarta o tercera de shale oil, y no pudimos. ¿Cómo es que estuvimos 10 años para decidir hacer el gasoducto? No podemos estar 10 años para hacer las líneas de transmisión que permitan que la energía eólica, la energía solar, lleguen a los puntos de consumo, que lamentablemente somos un país muy centralizado, que está en el litoral del país, Buenos Aires y Córdoba. Y lamentablemente el eólico está en el sur y la solar en el noroeste argentino. Entonces, y son obras que no solo sirven, por eso no hay que pensarlo solo como que tiene que recaer sobre el sector de energías renovables, porque son obras que sirven al conjunto del país. No puede ser, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el área de AMBA, lo llama AMBA, está en una situación crítica de transporte porque tiene sus estaciones transformadoras saturadas, lo que es Rodríguez, Ezeiza, sobre todo Ezeiza, por eso se requieren obras, y esas obras que permitirían además incorporar renovables. Martín, de la zona de Comodoro, conoce más que ninguno la situación en que está Comodoro Rivadavia, que no tiene una estación transformadora de 500 kV y está dependiendo de que centrales térmicas muy obsoletas operen para poder abastecer el 100% de la demanda. Entonces se requiere la visión del Estado para llevar adelante las obras, identificar cuáles son prioritarias, pero que permitan ese gran objetivo para el país de llegar al 20 y a lo mejor al 30% de energías renovables. Recién lo mencionaba de alguna manera un poco Bernardo, por eso les quiero preguntar específicamente por eso. ¿Qué capacidad tiene el sector privado de aportar una solución concreta a eso y cuánto necesita de la intervención del Estado? ¿Pueden los privados resolver ese problema de manera directa o sí se necesita de una discusión con el regulador por la sensibilidad y por las características de esta industria? ¿Y qué soluciones se pueden aportar desde el sector privado para resolverlo? No sé si querés ampliar un poco, Bernardo, primero. Sí, lo voy a intentar hacer. A ver, la realidad es que el sistema de transmisión, como cualquier sistema de provisión de servicios públicos troncales, es un sistema regulado, siempre lo fue. Los monopolios naturales están regulados como indica la organización histórica del sistema eléctrico. La realidad objetiva es que se requiere de una regulación de acceso al sistema troncal de transmisión. Además, como operaciones de monopolios naturales requieren un permiso específico de transitar ese derecho de vía. Hay empresas nacionales, provinciales y regionales que además tienen básicamente zonas de influencia o zonas de permisos de operación donde eso básicamente lo tenés que regular y lo tenés que anticipar. Lo que sucede es que, dada la situación del sector, no hay forma de financiar espontáneamente estas inversiones en la situación actual del sector y va a requerir una solución. A diferencia de otros temas, el propio Gabriel lo mencionaba, yo creo que en una escala razonable hay cosas que los privados lo pueden financiar, pero repito, es imposible hacerlo sin una articulación con el regulador. ¿Sí? Martín. Sí, por ahí, complementando lo que dice Bernardo, seguramente el sector privado podría traccionar recursos financieros y soluciones técnicas, pero claro está que hay dentro de un marco en el cual el sector privado entienda que esa inversión la va a poder recuperar, digamos, claro. Básicamente. Y si bien hay hay algo escrito en la normativa actual que permite entender de que alguien que realice una ampliación del sistema tiene el derecho, la prioridad de despacho asignada directamente. Claro. Pero quizás no es lo suficientemente fuerte para pagar una inversión que, como dice también Gabriel, traería beneficios no solo para el proyecto, sino para el país.
Ahora, con la cantidad de temas que están en discusión hoy en la agenda pública de la Argentina, ¿qué capacidad tiene el sector de que esto se instale y tenga la prioridad que ustedes determinan o creen que tiene para el gobierno? ¿Qué capacidad de hablar de esto con el gobierno y de la búsqueda de una solución a esto con el gobierno tienen hoy, básicamente? Bueno, el tema está instalado y también está en nuestra obligación. Nosotros, bueno, los tres compartimos silla en la Cámara Eólica Argentina y estamos tratando de hacer docencia y vínculo con el Gobierno Nacional, alertando de esta situación. Creo que ha llegado el mensaje. Otras asociaciones están trabajando el tema y mismo la Argentina tiene un organismo técnico muy interesante que es el Consejo Federal de Energía Eléctrica, Claro. que está en tema y ha elaborado propuestas. Siempre chocamos con el gran tema de Argentina, que es el financiamiento, cómo financiar estas obras. Pero bueno, la verdad que el sector privado demostró que tiene una alta creatividad, entonces, y ha respondido cuando hubo reglas claras y planes gubernamentales claros, respondió. Bueno, nosotros somos el ejemplo más claro, ¿no? De un día para el otro instalamos 3.000 megavatios eólicos en el país cuando había un programa claro y una regulación clara. Creo que es el objetivo que tenemos que buscar para el transporte. ¿No? Ya que mencionás lo clave que es el financiamiento en este contexto que hoy tiene el país, me gustaría preguntarles cuál es la situación que hoy tienen con la deuda que tienen tomado, el financiamiento que han tomado sus compañías a partir de la dificultad que hay hoy para el acceso a dólares. ¿Están pudiendo cumplir con los compromisos que tienen con el financiamiento que tienen sus empresas? ¿Qué garantías tienen de acceder a los dólares para pagar esos créditos internacionales que haya disponible para el sector? Bueno, yo puedo responder una parte. En principio, no estamos viendo en el corto plazo un problema de acceso a pagar deudas. Hubo un proceso, si querés, muy administrado de aterrizaje luego de una serie de crisis financieras y cambiarias en Argentina desde el año 2018 hasta acá, donde básicamente las empresas, los corporativos argentinos endeudados en el exterior han ido ordenadamente al mercado de capitales a refinanciar sus deudas, ¿no? Eso los últimos 2 años es realmente algo que ha pasado. Los últimos grandes refinanciamientos de estos 2 años ocurrieron las últimas semanas. Ese te diría que hoy, refinanciada los principales vencimientos de mercado de capitales, no es un riesgo inminente. Son riesgos que vendrán más adelante con el propio proceso de refinanciamiento que se constituyó. Sin embargo, existen algunos círculos virtuosos que hemos construido estas compañías, por ejemplo, con el acceso a financiamiento de bancos de desarrollo a muy largo plazo. Claro. La Argentina tiene que ser consciente de que eso existe y existió gracias a estos programas que el propio Gabriel mencionaba y que esos son los... y que tiene una prioridad en el mundo renovables, me imagino, lo ¿no? Tiene, pero al mismo tiempo es algo que sorpresivamente no deja de tener continuidad de acceso. Los bancos de desarrollo son aquellos que están disponibles cuando el mercado de capitales no está, cuando los soberanos entran en algún tipo de crisis de deuda, como nosotros estamos, por desgracia, últimamente muy acostumbrados. Por lo cual, que el Estado, en los órganos financieros, Banco Central, Economía y energéticos, cuiden de este valor de acceso al financiamiento a largo plazo, es uno de los pilares que permite a este sector todavía seguir creciendo. Hoy día el acceso al financiamiento a largo plazo es muy limitado, pero sin embargo en alguna escala el apoyo es catalizador. Si hay bancos de desarrollo que permiten financiar pequeñas partes de proyectos, termina catalizando la inversión en algún sentido. Y segundo, yo creo que la respuesta, si me permitís cambiarla también de orden, creo que el gran desafío es el acceso a los dólares para la inversión que nosotros tenemos. Por desgracia todavía... Esa era la próxima pregunta, claro. Sí, la integración local existe en Argentina. Argentina es un país industrial. Hay una parte de la cadena de valor que ha aprendido a ser eficiente en Argentina, pero básicamente los equipos de generación eólica, las turbinas y los principales equipos de la industria solar son importados. Entonces nosotros tenemos una dinámica de compromiso de inversión muy fuerte,
pero hoy estamos constantemente desafiados o limitados por el acceso a las divisas. Esto es un diálogo constante donde también requiere la articulación de las entidades públicas respecto a cuáles son las prioridades, porque en definitiva el impacto en la inversión de proyectos solares implica dramáticos ahorros de combustibles líquidos importados en los años que van a venir. En algunos casos solares, por ejemplo, en el mismo año, en el caso eólico, el año que viene, los proyectos que estamos construyendo ahora van a tener un impacto en ahorro de importación de gas y petróleo, ¿no? Me gustaría que Gabriel y Martín agregaran sobre esa idea de cómo está hoy trabajando el mercado en términos de las dificultades para importar. Sí, es un tema, bueno, la parte de financiamiento le explicó muy bien Bernardo, y lo que es el día a día, realmente es complicado. Es muy difícil acceder al mercado de cambios para poder pagar las importaciones. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Se usan dólares del mercado financiero y se cambian los costos? ¿Se puede usar dólares del mercado financiero y considerar los costos esos en ese tipo de inversiones? No, el mercado no paga energía. La energía se paga en pesos a tipo de cambio oficial, con lo cual uno tiene que importar. Por lo tanto, no se puede invertir para desarrollarla. Tendría que valer el doble la energía y nadie te la pagaría, o el triple. No te lo pagaría ningún cliente, digamos. Hoy en día lo que se está moviendo es lo que llamamos el Matter, que es un mercado en el cual clientes privados acuerdan condiciones comerciales con un generador. Y ese cliente privado tiene la alternativa de comprar energía a Gamesa, que lo paga a tipo de cambio oficial, o reemplazar por energía renovable, que es competitiva, suele significar algún ahorro, y además le permite reducir la huella de carbono al cliente, pero no están dispuestos a pagar el doble o el triple de lo que cuesta hoy la energía, con lo cual usar dólares financieros para realizar inversiones es inviable. Además, las empresas argentinas no tienen stock de dólares, con lo cual, digamos, aún las que tienen son muy poquitas, y las que los tienen no sería económico usarlos. Sí. Un tema. Si bien hay conciencia en la Secretaría de Energía de este tema, no se puede poner todo en la misma bolsa y sin querer hablar de otros negocios o otras industrias, pero es lo mismo una importación de ropa que la importación de un repuesto de aerogenerador, que implica para el país un ahorro que funcione. Tener un aerogenerador parado y no poder traer un repuesto implica, como bien explicaba Bernardo, comprar un combustible alternativo o quemar un combustible más caro. O sea, el país está teniendo un perjuicio, ¿no? Gabriel, ¿y cuál es la situación hoy con las importaciones? No sé si ustedes tienen alguna inversión en desarrollo, qué complejidad tienen para acceder a los bienes importados, si tienen algún parate de equipos por falta de piezas y acceso a los bienes importados. Mira, no directamente nosotros, pero sí proveedores nuestros. Proveedores, por ejemplo, el proveedor de torres locales, hemos tenido algún tema porque tienen que importar las chapas, digo, realmente inconveniente de importar las chapas, o estamos comprando, por ejemplo, un transformador y también un componente menor de transformador local, pero que tiene un componente importado, y bueno, se está afectando el cronograma de la obra. ¿Para ustedes, Martín, algún caso así? Sí, como comentaron tanto Fernando como Gabriel, hoy la importación es una dificultad que tienen las empresas. El cambio de régimen de CIMI a CIRA generó un parate. Esperemos que el nuevo sistema empiece a funcionar en forma fluida, pero todavía no está funcionando en forma fluida, con lo cual hay empresas que tenían una CIMI generada, pagado el anticipo bajo esa CIMI porque se trata de bienes de capital. Tienen que generar de nuevo el proceso. Y claro, la CIMI se vence en un plazo y hay que renovarla, pero hay que renovarla bajo el nuevo régimen de CIRA, y ahí hay muchas empresas que están trabadas, como directa o indirectamente, como comenta Gabriel, incluso proveedores nacionales que están teniendo dificultad para comprar las pocas partes importadas que tienen para producir ese bien, están con dificultad para hacerlo. Bernardo, si tuviéramos que definir de cuando se desarrolla un parque fotovoltaico o un parque eólico, de cada dólar de la inversión, ¿cuántos son de insumos importados? ¿De cuántos centavos son de insumos importados? Depende del proyecto, de la escala y de la tecnología, si es solar o eólica, tenés que pensar en un 60% de componente importado. Pero repito,
si lo pensás dinámicamente, Ah, claro, en por un año supuesto. lo pagaste en términos de ahorro de Sí, combustibles claro. importados. Claro. Por lo cual, si pensás hoy, en la ventana de hoy, que nosotros somos empáticos con los funcionarios que tienen que administrar una crisis, pero si lo pensás no a largo plazo, si lo pensás al año que viene, el impacto en ahorro de divisas para Argentina es dramático. Es mucho mayor, claro. En términos de Es- prioridades, ¿no? Es un término, claro, es un doble ahorro, es un ahorro Argentina ahorra en divisas porque si bien importa bienes, deja de importar otros que son más Claro. caros. Y por otro lado también De manera permanente. de manera permanente. Y también un tema fiscal, porque esa energía que se va a generar va a desplazar la energía más ineficiente que se genera en el sistema, con lo cual Es un salto de es un, productividad es un, también. claro, es un Ahora doble sí. beneficio en divisas para el país y en reducción de déficit. En reducción básicamente el déficit está provocado por los subsidios que vos estás financiando cada mes, ¿no? Entonces eso es dramático. Ujú. Quería preguntarles de cara al próximo verano, ¿cómo está el parque hoy? ¿Cuáles son las condiciones hoy del parque de generación de energía como para cubrir los picos de demanda que tiene el verano? Aunque me han dicho que el pico de demanda ahora de la electricidad es en invierno también, pero de cara al verano, ¿cuál es la situación hoy de el parque de generación en Argentina? No sé quién quiere empezar. Perdón. Dale. ¿Empiezo? No, dale. No, a ver, dijiste bien, siempre el pico siempre fue en el invierno hasta que empezaron a proliferar los aires acondicionados y migró al verano. Ahora el verano está superando al invierno en pico de demanda. Este verano, a nivel potencia, salvo casos extremos, no deberíamos tener mayor inconveniente. Sí puede que haya inconveniente en áreas de distribución, ¿no? Obviamente. Hay que abrir lo que es distribución y lo que es potencia. Claro. Probablemente haya una regulación de la demanda que va a venir por los cortes en las áreas de distribución por problemas ya de saturación de estaciones transformadoras o cables porque llegan a su límite térmico y deban producirse algunos cortes. A nivel potencia, el sistema está Con con capacidad de capacidad abastecer. independientemente de la renovable. También hay que ser claros que quien aporta potencia para abastecer el pico es la generación térmica o hidroeléctrica convencional, porque todavía lamentablemente no pudimos controlar a Dios para que el viento sople a la hora que lo necesitamos exactamente. A la hora que se necesita. Si bien se está viendo que hay cierta compensación entre todos los parques. Antes se creía que se iba del máximo a cero, y no, hoy hay una complementariedad, como sopla en todo el país de distinta forma, hay un mínimo garantizado eólico. Solar no, porque obviamente solar a la noche no va a haber. Pero a nivel potencia y con altos consumos de combustible por parte de Camesa, que puede llegar a 60, 70 millones de metros cúbicos día de gas, estaría garantizado. El abastecimiento está garantizado. Sí. La respuesta es más dinámica. ¿Cómo la población afectada por cambios tarifarios va a reaccionar en su conducta de consumo? Esa es la pregunta que no sabemos. La pregunta del millón, Sí. claro. La respuesta no la tenemos todavía. La población educada en su conducta de consumo, recibiendo una parte relevante del costo real del sistema, debería reaccionar siendo más prudente con el uso de la energía. Pero ahí estás dando por sentado que todo el proceso de segmentación y ajustes tarifarios se va a concretar. No tenés dudas sobre eso. Estoy planteándolo como parte de la duda. Por lo menos en su alcance y en el plazo de ejecución es parte de los desafíos de este verano también. Porque realmente la conducta de consumo de gas y electricidad en Argentina tiene que volver a mirarse bajo la órbita de cuál es la conducta del consumidor. Y el consumidor hace muchos años que no verifica el costo real de ese producto o servicio. Y me gustaría preguntarles un poco cómo puede competir el mundo de las renovables con un plan gas que paga el $3.70 hoy el millón de BTU, ¿no? ¿Cómo le impacta a las renovables ese negocio o ese precio para el gas? Bueno, yo creo que las renovables han demostrado ser competitivas y de hecho hoy en día, digamos, los clientes que estamos captando, que son clientes privados, lo hacen por opción. O sea, tienen la opción de comprar monómico de Camesa o pueden venir a un generador renovable y comprar energía.
y en general en todos los mercados donde compiten y donde hay buenos recursos como es el gas y también hay buen recurso eólico y solar, se dan inversiones tanto en gas como en renovables. No son excluyentes Una por otra. y nosotros nos sentimos, por lo menos por mi parte, cómodos en un escenario competitivo. Lo mejor sería que, digamos, que las reglas sean claras y en el largo plazo y de esa manera que el mercado, digamos, elija. Perfecto. Gabriel, me gustaría preguntarte por un proyecto que anunció Aluar en abril de este año para sumar 81 megavatios, entiendo, con Sí, un parque eólico que requería una inversión varias veces millonaria. Quería saber en qué estado estaba eso, cómo se financia y si esta complejidad que ha tenido la Argentina, siendo redundante financieramente y también con las importaciones, le ha cambiado en algo los plazos a ese plan. No, la verdad que está en pleno proceso el proyecto. Ya estamos esperando que lleguen los equipos. Toda la gran parte de la obra civil está muy avanzada, lo que son las bases, el tendido de caminos. Y lo estamos, bueno, esto no requiere, no lo estamos financiando, lo estamos llevando adelante con capital propio. Y un poco son los temitas que tenemos, son los que te comenté hace unos momentos con respecto a algún atraso en la provisión de los aerogeneradores y la parte del sistema de potencia, pero subsanable. Todavía no podemos decir que no vamos a poder cumplir con la fecha objetivo, que es de diciembre del año que viene, después del servicio. ¿Ese plazo sigue vigente para ustedes? Sí, no, la idea tiene que estar porque si no, no cumplimos con la ley de renovables. Así que, está bien. Bernardo, ustedes, Geneia hoy representa el 20%, entiendo, de la generación de renovables en Argentina. Tienen varios proyectos por delante para ampliar además esa participación. Quería saber cómo se financian hoy en este contexto, si mantienen todos esos proyectos anunciados hacia adelante. Sí, nosotros tenemos vocación de crecimiento genuina. Estamos con un proyecto y una ampliación menor que se termina este verano en San Juan, un proyecto solar. Vamos a hacer un proyecto solar aguas arriba que empieza, si Dios quiere, este año de unos 60 millones de dólares. Y tenemos un proyecto eólico muy importante en la provincia de Buenos Aires, que son 3 etapas que estamos empezando ahora, que son otros 280 millones de dólares más o menos. Es un proyecto muy importante, de vuelta a uno de los proyectos eólicos grandes que creo que el sistema argentino se merece. Y básicamente te diría que el proyecto más capital intensivo es este proyecto eólico, y la financiación, primero queremos tener claridad respecto de cómo va a haber una autorización y fluidez en el acceso a los fondos para los anticipos para estas importaciones de bienes de capital. Claro, para garantizar el compromiso, antes de garantizar un compromiso. Arrancar un proyecto y pararlo es extremadamente costoso. Nos ha pasado en alguna crisis cambiaria ya por 2019, 2020, por lo cual esta es una industria muy capital intensiva y los proyectos tienen que tener un inicio y una conclusión muy claro, si no es un costo muy grande, por lo cual estamos en ese proceso, pero al mismo tiempo Geneia es una compañía relativamente mediana y nosotros siempre, como comentaba antes, nos apoyamos en financiamiento genuino a largo plazo de fuentes del exterior, por lo cual tratamos de ser, si querés, buenos vecinos, o tratamos de ser inteligentes en pedir acceso al cambio, pero también aportar, si querés, con financiamiento genuino una parte de los flujos de dólares que requerimos. Pero si vos lo ves a nivel del sector, ahora hablando un poco más lejos de Geneia, más del sector por lo menos eólico, hay un círculo virtuoso donde hay muchas compañías con mucho compromiso de crecimiento. Acá tenemos a PCR, a Aluar, obviamente, pero no... me parece que las próximas etapas van a requerir más claridad respecto de cuál es el nivel de acceso a las divisas, ¿no?
para dar los pasos siguientes. Martín, ustedes también tienen un proyecto anunciado con ArcelorMittal y una expansión por delante. Contanos un poco cómo son las características de ese tipo de asociaciones de PCR con una empresa como ArcelorMittal y cómo funcionan para este negocio. Bueno, primero, nosotros hoy tenemos 3 proyectos en construcción. Este mencionado proyecto con ArcelorMittal, más conocido como Asindar. Claro. Y después 2 proyectos que estamos haciendo 100% nuestros. Con ArcelorMittal con Asindar tenemos una relación de varios años ya. Nuestro primer PPA con un privado para venderle energía renovable fue con Asindar. Después de eso empezamos a trabajar en hacer un PPA de gran envergadura. O sea, ellos son, hasta hace poco eran la mayor demanda industrial que no tenía capital en generación de fuentes renovables. Porque tanto Aluar como YPF, que son los dos que tienen más demanda, ya tenían parques propios. Y cuando llevaron ese PPA o ese contrato de abastecimiento a aprobar en Europa, les dijeron, bueno, está muy lindo, pero queremos tener parte del capital. Porque tenemos vocación de tener parte del capital. Y realmente nos plantearon el tema y teníamos un proyecto que estaba por iniciarse que cuadraba muy bien con lo que ellos querían. Con la necesidad que ellos tenían. Y ellos, la verdad que son un gran socio para nosotros porque conocen muy bien el contexto argentino y cómo es de moverse en un contexto difícil como el argentino. Y ellos reconocen en nosotros nuestro conocimiento de la industria renovable. Y entonces, la verdad que estamos teniendo una muy buena relación y el proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo planificado. Eso siempre ayuda, digamos, en la relación, porque el proyecto eso ayuda a que se llevan bien. Es que nos llevemos bien. Lo que le dijimos que iba a funcionar o qué es lo que iba a pasar, viene más o menos ocurriendo eso. Así que es una gran asociación. ¿Y cómo financian los otros 2 proyectos? Los otros 2 proyectos, principalmente hoy, PCR es una compañía que tiene negocio petrolero, negocio cementero y un negocio de energías renovables. Ahí se dieron cuenta por qué PCR. Así es. Y eso nos da un balance que va más allá de nuestros proyectos renovables y eso nos permitió últimamente realizar emisiones en el mercado de capitales local. Claro. Y esas emisiones en el mercado de capitales local han sido de plazos relativamente cortos para lo que es la industria renovable, pero adecuados para el tamaño de deuda que tiene la compañía. Con lo cual, por el momento estamos haciendo esos bonos Dollar Link, que son... Claro, en el mercado local, perfecto. Mercado local. Tenemos que terminar, pero me gustaría que todos tuvieran una palabra muy breve, porque tenemos muy poquito tiempo, te diría que estamos pasados de tiempo, pero me gustaría que tuvieran una palabra sobre qué debería significar a futuro, a mediano plazo, los renovables para la Argentina, ¿no? Para el mercado argentino. No sé quién quiere empezar. Bueno, digo yo. Debería ser la transición, una parte relevante y palpable de la transición energética en Argentina. La transición energética tiene muchas partes, que incluye lo que comentaba antes, que es la conducta de consumo. Pero me parece que Argentina tiene una oportunidad por sus recursos de acompañar a la industria, el crecimiento del país, donde el incremento de la capacidad de la energía eléctrica sea en este canal de una transición energética hacia fuentes renovables. Perfecto. Gabriel, ¿querés agregar algo? La reducción de la huella de carbono en nuestros productos es una obsesión, además de una necesidad. Y no solo creo que es el caso de Aluar, sino del resto de la industria del país. Por eso las expansiones del sistema del transporte van a redundar rápidamente en más inversiones en energía renovable que permitan al país alcanzar la transición energética que se propone y a las industrias poder seguir comercializando sus productos en un mundo que está mirando el tema de la huella de carbono cada vez con más lupa. Martín, ¿quieres agregar algo? Sí, comparto lo que acaban de decir. Yo creo que las renovables seguro que van a ser una parte cada vez más relevante de la matriz energética argentina. Estamos bendecidos con buenos recursos y las renovables son una realidad aún en países donde los recursos solares o eólicos no son tan buenos. Así que en Argentina sin duda van a ser un actor protagónico las renovables. Y tenemos algo que es muy positivo para destacar, es que
tenemos una ley que es la 27191, que ya va por su tercera administración y que se viene manteniendo como una política de Estado. O sea, fue una ley aprobada por todos los partidos políticos y eso, mientras eso se mantenga, hay una enorme expectativa, seguramente hay cuellos de botella, pero hay un potencial en ese negocio que va a avanzar. Está bien. Así Quedémonos con que encontramos una política de Estado en Argentina que no es poca cosa. 3 gobiernos, dijo, 3 gestiones manteniendo esa idea. No pensemos en las bendiciones que hemos desaprovechado. Dejemos eso para otro momento. Terminamos acá con este panel sobre energía eléctrica y enfocado especialmente en renovables en el Energy Day de EconoJournal. Seguimos en un ratito.